Brasil es uno de los países más exportadores de jugadores a nivel mundial. No estoy descubriendo nada diciendo que los brasileros, a mi gusto, son los mejores jugadores que pisaron este planeta Tierra, podríamos decir. Un país que siempre saca jugadores que reparte a todas partes del mundo. Ahora la pregunta es, si hay tantos jugadores brasileros repartidos en el mundo, ¿por qué no hay tantos jugadores brasileros en Argentina? ¿Hay algún problema que los brasileros no quieran venir a jugar a Argentina? Pero algunos me dirán, pará, Daro, si hay brasileros jugando en Argentina, o vimos casos, pero la realidad es que podríamos decir que son contados con los dedos de las manos. Hay muy pocos jugadores brasileros que hayan jugado acá en Argentina y además de eso que hayan triunfado. Estamos hablando prácticamente de 2 o 3 casos contados que triunfaron realmente en el fútbol argentino. Y la pregunta que nos hacemos desde acá, desde Habemos Fútbol, y quiero que ustedes también participen en los comentarios, es ¿a qué se debe esto? Desde acá yo tengo mi opinión, que me gustaría que también la debatamos con ustedes, de que hay varios factores y muchos factores de ellos son importantes, y el primero más importante que yo destaco es el tema económico. Esto lo digo siempre en varios videos porque es importante destacarlo, pero la realidad es que los jugadores son profesionales, son personas que juegan al fútbol, pero sobre todo son trabajos, son profesionales que ganan plata por pegarle a la pelotita. Nosotros jugamos a la pelota todos los días en la calle, en las canchas y demás. Bueno, a ellos la diferencia que tienen que son 10 veces mejor que cualquiera de todos nosotros y les pagan, ¿no? Entonces los jugadores siempre van a preferir estar en lugares donde se les paga mejor a que se les paga peor. Quizás en algunos casos puedan priorizar lo futbolístico, lo social y demás por lo económico, pero por lo general uno de los factores más importantes siempre suele ser el tema económico. Y si vamos a un tema claro, la economía brasilera con la economía argentina hoy en día está bastante mejor en Brasil que en Argentina. Eso es una realidad, es un hecho fáctico que lo podemos ver. Obviamente alguno me va a hablar del PBI por cápita y demás, pero son cosas distintas. Estamos hablando que la moneda brasilera versus la moneda argentina vale mucho más. Ahora, no solo ese es un factor importante, también hay que ver cuánto invierten los clubes en los jugadores, y los contratos que tienen en Brasil también son más grandes que los argentinos, porque muchos de los contratos, y esto muchos lo saben, se cotizan a dólares directamente. Algunos les pagan en moneda local, ya sea reales en Brasil o pesos argentinos en Argentina, pero en muchos de los casos eso directamente se lo pagan en dólares. Ahora, los contratos, si los exportamos a dólares, también estamos viendo que se paga muchísimo más en Brasil que en Argentina, y si lo llevamos a Sudamérica, Brasil también es el país que más paga. Capaz que hay algún equipo que pague un poco más, ¿no? En Sudamérica, pero estamos hablando que el promedio de Brasil paga mucho más. Los grandes de Brasil pagan muchísimo, los medianos pagan muy bien, hasta los conocidos como chicos también pagan mucho mejor que el promedio de los demás países. Y este no es un tema solamente de Argentina, lo podemos llevar a toda América Latina y podemos ver que los brasileros no abundan en el fútbol sudamericano. En este caso quiero compararlo con Argentina porque yo creo que el fútbol sudamericano tiene dos patas muy importantes y tenemos que hablar del fútbol brasilero y el fútbol argentino. Yo creo, y ya lo hablamos mucho en el canal esto, que son las ligas más importantes de todos los tiempos y lo van a seguir siendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, que hay muchos argentinos jugando en Brasil, ¿por qué no pasa lo contrario? Uno de ellos es, como bien expliqué recién, el factor económico. Otro es el factor cultural, que es muy importante tener en cuenta esto. La cultura de Brasil es distinta a lo que es la cultura de los demás países. Además de lo cultural, también el idioma. Piensen que Brasil es el único país en todo Sudamérica que habla en otro idioma, en otra lengua, ¿sí? En Brasil se habla portugués, en el resto de Sudamérica se habla español, y aunque parezca un tema relativo, es muy importante. Ustedes piensen que los jugadores, hay muchos que no entienden otro idioma, por más que sea muy similar un idioma u otro, a veces se le termina complicando. En cuanto a lo cultural, muchas veces no se sienten a gusto con esa cultura. Los brasileros en particular, yo destaco algo que me gusta mucho que tienen, que es una cultura muy marcada y muy particular. Todos los países tienen obviamente sus cosas y demás que lo destacan, pero Brasil es como que es muy particular de Sudamérica, que no se repite tanto en otros países, y eso los jugadores también lo ven. La cultura también va, por ejemplo, en lo que vi una vez que me quedó grabado, un documental de Romario, que él jugando en Barcelona venía todos los años, por ejemplo, a festejar el carnaval acá, y en Europa no lo entendían, decían, ¿por qué todo el tiempo este tipo quiere fiesta, quiere venir al carnaval de acá? Y vemos que pasa no solo con Romario, con la mayoría de los jugadores brasileros, le gusta la fiesta, le gusta salir, le gusta divertirse y demás, lo cual no significa
significa que en otros países no se haga, pero eso significa que también tiene una cultura muy interiorizada. El hecho, por ejemplo, como estamos diciendo, del carnaval, que me pueden decir es un hecho entre tantos que podemos mencionar, porque podemos mencionar muchísimas cosas, eso identifica su cultura, un sentido de pertenencia que para ellos es muy importante y para mí está excelente que sea así. Ahora, teniendo en cuenta esos factores, probablemente un brasilero que cobra mejor en Brasil, que tiene una cultura que se siente a gusto, se siente cómodo en su país, probablemente prefiera quedarse ahí y no tener que salir a ligas similares o en algunos casos menores. Muchos de los brasileños prefieren en estas mismas condiciones quedarse directamente en Brasil o salir a pegar el paso a Europa. Si vamos en Argentina, por ejemplo, les quiero nombrar algunos jugadores que triunfaron de Brasil y vemos que son pocos. Se los quiero mencionar también para que los recuerden, ¿no? Podemos hablar de Thiago Mosquito en Arsenal, que llegó a jugar 8 partidos. Podemos hablar de Paulo Silas, que probablemente fue el más reconocido acá en Argentina, que jugó muchos años en San Lorenzo, jugó 105 partidos. Podemos hablar de Jadson Viera, campeón en la Apertura 2007, aquel equipo de Lanús de Ramón Cabrero. Mario Yardel en Newell's. Pedro Yarley, también campeón de muchas cosas y un jugador importante para los hinchas de Boca. Y también Guilherme Paredes, que es un caso un poquito más reciente, que estuvo también en Talleres de Córdoba. Además de estos jugadores que nombramos, hubieron algunos otros casos muy chiquitos que llegaron a jugar nulos partidos o algunos que jugaron también en categorías inferiores, como es la segunda categoría, más conocida como la B. Pero tenemos que hablar de todas esas cosas que mencionamos, de por qué yo creo que a los brasileros prefieren no venir tanto a Argentina o las otras ligas de Sudamérica y sí prefieren quedarse quizás en Brasil. Factor económico, factor cultural, factor idioma, factor también el estilo de juego, que eso todavía no se lo mencioné, pero lo quería dejar para el final porque es muy importante. Todos conocemos lo que es el fútbol brasilero, si bien algunas cosas con el tiempo fueron cambiando. Por ejemplo, en Brasil se juegan muchísimo más partidos que en el resto de Sudamérica. Llegan a tener temporadas larguísimas, juegan cada 2-3 días prácticamente durante todo el año. A eso le tenés que sumar el estilo de juego, esto que hablamos siempre lleva bonito, un juego más vistoso como a veces llamamos, un juego mucho más técnico que en el resto de Sudamérica no lo vamos a ver. Si comparamos con el fútbol argentino, podemos ver que es un fútbol que tiene su técnica, no es un fútbol que sea malo. Obviamente hay ligas mucho peores, si bien yo ya hablé mucho en nuestro canal de cómo ha bajado en los últimos años la liga argentina en general. No creo que sea de las peores de América para nada, de hecho creo todo lo contrario, que es una de las mejores, conjunto a Brasil, pero que son distintos en el estilo de juego. Acá vemos que el fútbol es mucho más friccionado, hay muchas más faltas, el tiempo de neto de juego es similar, que es un tema importante, pero se juega bastante distinto, las tácticas son distintas, los técnicos son distintos, plantean otras cosas y eso a los jugadores también les llega. No es casualidad que haya tantos técnicos argentinos que fueron a Brasil y tantos jugadores que fueron a Brasil y no lo contrario. Acá prácticamente no vemos técnicos brasileros. Es realmente rarísimo ver algún técnico brasilero. A veces vemos algún portugués y demás, pero es una curiosidad, podríamos decir, que en Brasil no pasa tanto. En Brasil no llama la atención ver un argentino jugando o dirigiendo un equipo. Y para mí también quiero dejar un hecho que es muy importante, lo quise sacar de estos puntos principales, pero creo que es igual de importante, que es el tema del racismo. Ya lo estuvimos hablando en el canal, yo saben que estoy demasiado en contra de todo lo que es el racismo en el fútbol y en la vida en general, pero yendo al ámbito del fútbol, ya es sabido, ya es conocido que muchas veces los jugadores, los técnicos y cualquier persona de Brasil que venga a jugar en Argentina la termina pasando mal por algún acto de racismo y demás. No quiero entrar otra vez en detalle en el racismo en sí, si quieren ver les dejo después que busquen en nuestro canal el video que hablamos sobre eso, pero quiero destacar también que es un hecho de que muchos jugadores se sienten incómodos por muchas de todas esas cosas y a veces prefieren evitar ese tipo de situaciones que le pueden perjudicar. Todas estas cosas que les estoy contando son cosas que le pasan en la cabeza a cualquier jugador a la hora de tomar decisiones de hacia dónde va. Si vos sos jugador y te llega una propuesta, vas a tomar en cuenta todas las consideraciones que te lleguen. Cómo va a vivir tu familia, a dónde va a ir a parar, si lo cultural te gusta, si lo social es bueno, la seguridad, que te brinden mejores condiciones, que te brinden buenos contratos, que te aseguren en lo futbolístico un buen pasar. En algunos casos seguramente exigen titularidad. Y todas estas cosas también participan. El tema del idioma, el tema del racismo en este caso, que es un tema delicado, pero también está dentro de los jugadores. Y muchas cosas chiquitas que eso terminan de definir si un jugador viene a Argentina o prefiere irse a algún otro país. Pero no deja de llamar la atención los pocos jugadores
que hay de Brasil en Argentina. A mí en particular me encantaría que haya más jugadores brasileños en Argentina. Saben que amo el juego bonito, saben que amo el fútbol y la calidad que tienen los jugadores brasileños, y creo que sería muy bueno para la Liga Argentina y también para la Liga Sudamericana esa mezcla de fútbol, de estilo de futbolista. Creo que potenciaría muchísimo al fútbol sudamericano y eso nos permitiría competir mucho más con todo lo que es el fútbol europeo. Ustedes saben que leemos absolutamente todos los comentarios, es muy importante que nos dejen ahí sus palabras, y si les gustó también los dejo para que vayan a ver más videos de Habemos Fútbol. Dale, los espero ahí, nos vemos.